famoso libro de Job 42, 5 y 6. Dice Job, escúcheme bien, este hombre que había pasado uno de los peores momentos, y cuando hablo momento hablo de un lapso de tiempo donde lo había perdido todo. Lo había tenido todo, pero ahora lo había perdido todo, pero ahora lo había ganado todo. Quiero que me ponga atención. Perdió todo lo material que le estorbaba, que bloqueaba, que detenía que él conociera a Dios. Lo perdió en un instante, en un solo día. Al siguiente día perdió la salud. Lo perdió todo. Pero en ese proceso conoció a Dios. Lo perdió todo para ganarlo todo, para conocer a Dios. Y dice en Job 42, 5, después de que había pasado esta prueba, este ciclo de dolor, de tristeza: de oídas te había oído, le está diciendo a Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Y otra versión dice lo siguiente: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Lo que yo sabía de ti, yo lo creía, pero era lo que me habían contado. Pero ahora mis ojos te han visto. He llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho, todas mis quejas, todas mis preguntas irónicas, toda mi desconformidad, lo retiro. Perdóname, me retracto de eso y te ruego que me perdones. ¿Quién dijo esto? Job. ¿Quién era Job? Ahí en el 1:18. Esto es lo que dice Dios de Job. Ponga bien atención. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermano, esto está tremendo. Esto era Job. Esto dice Dios de Job, no él mismo, no su mamá, porque la mamá mira perfecto a sus hijos. Lo está diciendo Dios. Y le dice: ¿te has fijado en mi siervo Job? Le dice a Satanás, presumiendo a Job. Es el mejor hombre de toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Espérate. Si este hombre perfecto, si este hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal, íntegro, el mejor de toda la tierra, está diciendo: de oídas te había oído, te conocía por lo que decían de ti, pero ahora te estoy viendo. Si este hombre dice eso, imagínense lo que debemos decir nosotros. ¿Dónde quedamos nosotros? ¿En qué nivel estamos nosotros? Si este hombre recto, especial, único, conocía a Dios de oídas, ¿qué nos espera a nosotros? Si Job hacía todo bien, Job hacía todo lo que un hombre debe hacer, era perfecto, recto, lo está diciendo Dios. Pero al final de esta prueba él dice: lo que sabía de ti era lo que otros me contaron, pero ahora entiendo que todo esto me pasó para que yo te conociera en persona, para que mis ojos te miraran, para que yo conociera tu corazón. Ahora viene la pregunta: ¿conoces tú a Dios por ti mismo? ¿O lo conoces porque lo que otros han dicho de Él? ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces el corazón de Jesús? ¿Conoces el corazón de Dios? ¿O solo crees por lo que otros te han dicho de Él? ¿Será que alguien por ahí conoce personalmente a Dios? Porque si alguien conoce a Dios, entonces ya no es esclavo del mundo. Porque si alguien conoce a Dios de verdad, ya no es esclavo de Satanás.
Si alguien conoce a Dios, ya no es esclavo de su propia carne. El que conoce a Dios ya no es esclavo de estas cosas. Alguien que conoce a Dios no anda buscando agradar a los demás. No anda buscando agradarse a sí mismo. No anda buscando, hermano, como encajando, sino que se preocupa por agradar a aquel que conoce. Quiero que entienda bien. Si Job conocía a Dios de oídas y lo hacía todo bien, ahora imagínese conociéndolo en persona. ¿Cuántos entienden esto? Alguien que conoce a Dios está lleno de paz, porque Cristo es el príncipe de paz. Alguien que conoce a Dios está seguro de su salvación. Está seguro a dónde irá cuando muera, porque sabe que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para salvarlo. Alguien que conoce a Dios no le importa perder todo en este mundo. Alguien que conoce a Dios sabe que el tener a Cristo es el tesoro más grande que un hombre puede anhelar y desear. Solo aquellos que conocen a Dios personalmente saben que el problema es que muchos creemos que conocemos a Dios, pero en realidad no lo conocemos. En realidad solo lo conocemos de oídas, de lo que otros dicen de Él, de lo que otros nos cuentan, de lo que Dios está haciendo en otro lado, de lo que Dios hizo en otro tiempo, en otra época, en otro lugar, de lo que Dios está haciendo allá y acá. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, Dios lo comienza a hacer en ti. Lo que hizo en otros también lo hace en ti. ¿Cuántos entienden? Dice Pablo hablándole a los a los de Filipo. Antes de conocer a Dios, les dice: ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles, inútiles principios y rudimentos de este mundo? Si cuando ustedes no conocían a Dios, hacían lo que querían. Tenían muchos dioses, creían en lo que les decían, no importaba, no comprobaban, eran esclavos del mundo, del diablo, de estos falsos dioses. Pero dice: ahora que ustedes conocen a Dios, o mejor dicho, Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder otra vez? ¿Por qué si conocen a Dios quieren vivir como si no lo conocieran? ¿Por qué si conocen a este Dios de Job, por qué viven o por qué no lo demuestran? ¿Cuántos entienden esto? Hermanos, si Job era varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y lo conocía de oídas solamente, y se guardaba, servía a Dios como un verdadero hombre de Dios, y dice: de oídas te había oído. Ahora mi pregunta es: nosotros, ¿cómo debemos actuar? ¿Cuál es el resultado de conocer a Dios? ¿Qué significa conocer a Cristo? Dice Juan 10:27. Hablando Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Ponga bien atención. Mis seguidores, los que me conocen, los que saben quién soy yo, mis discípulos, los hijos de Dios, que son mis seguidores, me conocen, yo también los conozco. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor, y Él las conoce a ellas, y mis seguidores me obedecen. ¿Qué significa conocer a Cristo?
Número uno, que oímos su voz. Que oímos su voz. Dice su palabra, entre tanto se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si tú oyes su voz, si tú oyes que Él te llama, que Él te guía, que Él te aprecia, que Él te halaga, que Él habla contigo, hay una parte que nos toca a nosotros, y es no endurecer nuestro corazón. Dios siempre habla. Él habla a sus ovejas, Él habla a sus seguidores, Él habla a sus hijos. Pero muchas veces el corazón de sus hijos está duro. Hay un problema muy grande. Es que no sabemos quién es Dios. Y el problema se agrava cuando no queremos saber quién es Dios. No nos interesa. Escúcheme bien. El no conocer a Dios es un problema. Pero el no conocer o el no querer conocer a Dios, el problema se agrava. Si escuchamos diferentes voces. Escuchamos voces negativas, voces que nos producen dolor, voces que nos producen miedo, hermano, voces que nos producen duda, que menguan nuestra fe. Pero cuando viene nuestro buen pastor y nos habla la verdad, no queremos escuchar porque endurecimos nuestro corazón. Hoy te digo, en el nombre de Cristo Jesús, abre tu corazón, Dios te está hablando. Y le preguntas: ¿dónde está Dios? Te está gritando, pero tu corazón está duro, ábrelo. Jeremías 35:15. Dice el Señor a Jeremías: y envía a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino. Aquí están los profetas. Vuélvanse a Dios, vuélvanse de su mal camino, enmendad vuestras obras, no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que yo di a vosotros y a vuestros padres. Escúcheme bien: mas no inclinaste vuestro oído, ni me oíste. Hey, por ahí no es. Hey, endereza tus pasos. Hey, ríndete a Dios. Hey, ven, honra a Dios. No quisiste inclinar tus oídos, no me oíste. Hay que aprender a distinguir su voz. Hay muchas voces, queridos hermanos. Hay muchas voces, y en este tiempo se van a levantar muchas voces parecidas a las de Dios, parecidas a las de Jesús. Miles y miles de voces que nos van a confundir. Necesitamos intimar, a entender, a discernir la voz de Dios. Esto no es nuevo. La Biblia nos habla del rey Roboam. El rey Roboam era el hijo del rey Salomón. Imagínense nada más, hijo del hombre más sabio de todos los tiempos, aparte de Jesús, por supuesto. Cuando queda el rey Roboam como rey, tuvo un conflicto muy grande con el pueblo de Israel. Vinieron a él y le dijeron que tomara ciertas decisiones. Entonces el rey Roboam tuvo dos voces: la voz de los ancianos con experiencia, la voz de Dios, la voz que lo iba a guiar hacia la victoria. Y por el otro lado tenía las voces de sus amigos, de sus compañeros, de los muchachos de su misma edad. Estos hombres sabios le dijeron: sométete a Dios, cuida al pueblo que te dio, haz como ellos dicen y te servirán. Los muchachos dijeron: no, agrávales la carga, dales más duro.
Y él obedeció. Dice que tuvo en poco el consejo de los sabios, y por causa de esto el pueblo de Israel se dividió, se separó. Caín no quiso escuchar la voz de Dios cuando Dios lo confrontó por su mala ofrenda. Dios no recibió su ofrenda. Era una ofrenda de frutos de la carne. No era lo que Dios pedía, y Dios no lo recibió. Pero a su hermano Abel sí lo recibió. Y dice que se enojó Caín, andaba enojado. Una versión dice andaba con pucheros. Y Dios, hermano, antes de que él cometiera un crimen, antes de que él se vengara, una falsa venganza, antes que él actuara en la carne, Dios le habló y Dios le dijo: ¿por qué te enojas? ¿Por qué pones tan mala cara? Si hicieres lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado te está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Escúchame bien, es tiempo de oír a Dios. Dios habla, Dios nos avisa, Dios nos dice. Dios le dijo a Caín: detente, estás planeando cosas terribles, te van a llevar a la muerte, va a traer consecuencias, no solo para ti, para tu familia, para tus generaciones. Para Dios va a ser avergonzado el nombre de Dios. Detente, el pecado está ahí, pero si tú te vuelves a Dios, puedes dominarlo. Hermano, él no quiso escuchar. Siguió sus deseos impuros y asesinó a su hermano, el primer asesino de la historia de la humanidad, llamado Caín, maldecido 7 veces por Dios. Hermano, Dios habla hoy, Dios está hablando, pero las ovejas de Jesús oyen la voz de Jesús. Pero al oír la voz de Jesús no es suficiente. Hay que conocerlo. Dice: mis ovejas oyen mi voz. Pastor, yo oigo a Dios. Pastor, Dios me habló de la madrugada. Pastor, Dios me habló aquí, Dios me habló allá. Sí, pero ahora hay que obedecerlo. Y me obedecen. No sé cuántos me entienden. ¿Cuántos se entienden? Hay que conocerlo. ¿Cómo yo voy a obedecer a alguien que no conozco? ¿Cómo voy a obedecer a un extraño? Dice que Samuel era muy pequeño y oía la voz de Dios, pero no sabía quién era. El joven Samuel, dice 1 Samuel 3:1. Quiero que me ponga atención. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Escuche bien, estaba en el templo de Dios, ahí estaba el arca de Dios, pero no conocía a Dios. ¿Cuántos entienden? Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí le dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Le dijo al sacerdote Elí. Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y así sucedió varias veces. Hermano, el punto es en que oía la voz, estaba la presencia de Dios en el templo de Dios, pero sin conocer a Dios. ¿Conoces tú a Dios? Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Pastor, pero si Dios nos conoce desde antes de nacer. A lo que se está refiriendo es: mis ovejas oyen mi voz y ellas saben que yo sé todo de ellas, que yo las amo, que yo las conozco, que yo sé exactamente por lo que están pasando. No sé cuántos se entienden. Dios le hablaba, pero él no lo conocía. ¿Me conocen? Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas y les dice: Gálatas
Gálatas 4:8. ¿Ustedes conocen a Dios? Entonces, ¿por qué practican las cosas? ¿O por qué hacen cosas como si no le conocieran? Entonces, ¿por qué están tan preocupados? Entonces, ¿por qué están tan afanados? Entonces, ¿por qué no quieren sembrar? Entonces, ¿por qué no quieren invertir? Entonces, ¿por qué no quieren ni asistir al templo? ¿Por qué no quieren honrar a Dios? ¿Por qué no quieren obedecer su palabra? ¿Por qué no quieren hacer la obra que Dios les dio? Si ustedes conocen a Dios, deberían de hacer todas estas cosas, pero como no lo están haciendo, pues no lo conocen. Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis a los nuevos, de nuevo a los débiles y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a esclavizar? ¿Cómo quieres volverte a esclavizar si dices que conoces a Dios? Hermano, el hecho de que hayamos recibido milagros, el hecho, hermano, que hayamos recibido muchas cosas de parte de Dios, el hecho, hermano, que recibamos mucha bendición, no quiere decir que conozcamos a Dios. ¿Cuántos me entienden? Mire, Samuel oía la voz, pero no lo conocía. Y la Biblia nos habla de este hombre que era ciego de nacimiento. Métase en la escena. Se encontró con Jesús, o mejor dicho, Jesús lo encontró. O se encontró con Jesús, o Jesús lo encontró. Eso es lo que está diciendo. Nos encontramos, hermano. Y Jesús hizo lodo con su saliva, escupió en tierra e hizo lodo y le untó en los ojos y le dijo: ve, lávate al estanque de Siloé y serás sano de tu vista. Este hombre fue y se lavó y regresó mirando. Los fariseos, hermano, hicieron un gran escándalo solo porque Dios había sanado a este hombre ciego, y empezaron las averiguaciones, las investigaciones. Mandaron llamar a los padres, los hicieron, hermano, testificar, desacreditaron a Jesús y le preguntaron al ciego muchas veces: ¿cómo fuiste sanado? Hasta que lo cansaron. Y en Juan 9:11, mire lo que dice: respondió él a los fariseos, a los sumos sacerdotes, y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, me dijo: vete al Siloé y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está? Y él dijo: no lo sé. Y como ellos insistían, lo mandaban llamar y hacían audiencias, la familia involucrada, hasta que lo enfadaron y lo expulsaron del templo. Quiero que se meta en la escena. Mire bien, recibió un milagro, era ciego de nacimiento, recibió la vista. Después comenzó la persecución, porque así sucede cuando tú buscas a Dios, cuando te interesas por Dios, cuando quieres honrar a Dios. Comenzó la persecución, recibió rechazo, los padres lo negaron, le dijeron a los padres: hay que les cuente él ¿cómo que su hijo fue sano? Pregúntenle a él, está grande. Lo abandonaron, lo abandonó su familia, hermano, y por último lo expulsaron del templo. Póngame bien atención. Todo esto sin conocer a Dios. Todo esto sin conocer a Jesús. No porque cantas creas que conoces a Dios. No porque sirves en el templo creas que conoces a Dios. No pienses que porque haces muchas cosas o te crees más santo que los demás conoces a Dios. Conocer a Dios es otra cosa. Este hombre había pasado por toda esta odisea de cosas sin conocer a Dios. En esta noche Dios quiere que tú sepas que Dios te conoce. ¿Tú conoces que Dios te conoce? Mire el verso 35 de ahí de Juan. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió, él dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Quiero que entienda, todo esto había pasado sin conocer a Jesús. Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo: Señor, creo, Señor, y le adoró. Le adoró. Le
dijo: Señor, eres mi Señor, y le adoró. No importa cuánto hagas, cuánto lleves, cuánto traigas, cuánto hagas, eso no es suficiente. Hay que conocer a Jesús, hay que conocer a Dios. Esta es la clave de tu vida, la respuesta a todas tus preguntas. El propósito por el cual naciste es para conocer a Dios. Dios no me trajo de mi país para que tuviera una casa y el sueño americano. Dios me movió, me cruzó la frontera para que yo conociera a Dios. Puedo conocer sus milagros, sus beneficios. Podemos conocer lo que Él da, sus bendiciones. Pero es otra cosa muy diferente conocerlo a Él. Porque al conocerlo, al saber quién es, nos humillamos y le adoramos. ¿Cuántos entienden? Mis ovejas oyen mi voz y me conocen, pero también me siguen y me obedecen. Esa es la diferencia. Pastor, yo oigo la voz de Dios que me habla. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Te felicito. Pastor, he recibido muchos milagros. Dios ha hecho proezas en mí. Me ha cambiado, me ha bendecido, ha hecho muchas cosas. Me sanó, me restauró. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Pero la pregunta clave es: ¿le obedeces? Mis ovejas oyen mi voz. Quiero decirle que Job venía todos los días a la oración y presentaba ofrenda por cada uno de sus hijos sin conocer a Dios. Quiero decirle que Job, hermano, se soltaba, daba, entregaba todo, ayudaba a medio mundo, a todo el que podía, sin conocer a Dios. Y pasó uno de los sufrimientos más grandes que cualquier hombre puede resistir, sin conocer a Dios. Hay que conocerlo. Mateo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Vamos a ponernos de pie. Cualquiera, hermano, tú que me estás oyendo, en línea, tú que estás aquí en persona, este mensaje es para todos nosotros. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esa es la diferencia. Esto es lo que nos va a sostener en este tiempo. No que oigamos su voz. Bueno, algunos ni la oyen, sino que hay que oír su voz y hay que abrir nuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La diferencia es el que las hace y el que no las hace. Cualquiera oye su voz. Cualquiera sabe que Dios le ama y tiene planes eternos para él. Cualquiera. Mucha gente hasta se confía en eso y anda jugando con la gracia de Dios. La diferencia es el que obedece. Levante sus manos. Porque viene lluvia. Viene lluvia, viene lluvia, viene lluvia, viene lluvia. Los dos edificaron la casa. Los dos oyeron la palabra. Los dos la creyeron. Los dos saben que Dios los ama. Pero uno obedeció y el otro no obedeció. ¿Tú de cuál grupo eres? ¿Del que obedece o del que no obedece? Los que conocen a Jesús están dispuestos a obedecer.
Oh Espíritu de Dios, ¿por qué desciende la lluvia? ¿Por qué vinieron los ríos? ¿Por qué soplaron contra aquella casa? Es lo que estamos mirando y vamos a mirar en este tiempo. Sobre tu vida va a venir lluvia, pero de nada sirve si no conoces a Jesús. Vendrán ríos, el enemigo vendrá como río, pero el Espíritu Santo va a levantar la bandera de victoria sobre ti. Y vendrán, soplarán vientos. La diferencia es la obediencia. Pongámonos de pie. Gracias por sintonizarnos. Esperamos ser de bendición para ti. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Conéctate por medio de redes sociales a Ciudad de Avivamiento. Dios te bendiga.